Bien, vamos a continuar con la agenda que tenemos preparada para este primer día, prácticamente esta tarde del primer día de Congreso. Y ahora es momento de continuar con nuestro programa con la presentación de la conferencia Factores técnico-culturales a considerar para la innovación en el mantenimiento, dictada desde Venezuela, en este caso por el ingeniero Salvador Zuniaga. Don Salvador, como les comentaba, es ingeniero mecánico y también máster en antropología empresarial, especializado en el desarrollo de productos físicos y digitales para el sector industrial. Cuenta con 10 años de experiencia en la comercialización e implementación de softwares de ingeniería. Además, es articulista en medios internacionales sobre las relaciones entre sociedad y técnica en LATAM. Don Salvador, es un placer que usted nos acompañe en este primer día de Congreso y efectivamente ahora sí le damos la palabra para que pueda iniciar con su conferencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estén. La verdad que me siento muy halagado de estar acá con ustedes. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría empezar. Permítanme, por favor, unos segundos para compartir la pantalla. Ok, creo que ahí se ve. Correcto, le confirmo que nos estamos visualizando la pantalla. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar. Muchas gracias por la introducción, de verdad. La ponencia de este momento se llama justamente Factores Tecnoculturales que inciden en la innovación de mantenimiento. Sí, esto puede parecer curioso para algunos, pero ya vamos a dar los detalles acerca de cómo se combina esto de tecnología y cultura. Ya tuvieron desde encima la amabilidad de presentarme. Simplemente como para dejar todo asentado, yo soy ingeniero mecánico en primer lugar, pero con una maestría en antropología empresarial. Esto se conoce mejor en la angloesfera como Business Anthropology, lo cual tiene diferentes vertientes y aplicaciones dentro del mundo del sector privado y también, por supuesto, dentro del sector industrial. Y bueno, actualmente funjo como director técnico de Solid Industry, que es una iniciativa para tratar de impulsar el marketing de productos y servicios especializados de marketing técnico en Latinoamérica, ¿sí? A través de la cual también hacemos investigación de mercado e investigación de negocios. Hasta hace no mucho, pues también era Product Marketing Specialist en Fractal. Ahora tengo una nueva relación comercial con ellos. También ha sido bastante fructífera porque me ha permitido investigar algunas cosas muy importantes. Y bueno, ya todo lo demás lo mencionaron, 12 años de experiencia en el sector industrial, de los cuales 8 han sido en empresas B2B de base tecnológica, es decir, empresas que tanto desarrollan como comercializan software y también algunas publicaciones varias. Para este momento vamos a hablar de 4 puntos principales. Vamos a hablar acerca de la curva de digitalización de mantenimiento. También vamos a hablar acerca de los perfiles del mantenimiento industrial. Vamos a hablar acerca de cómo observamos a profundidad a los técnicos, supervisores y gerentes del sector industrial. Luego, cuáles son estos factores culturales. Y finalmente, cómo impulsamos la innovación en las empresas. ¿Sí? En este caso, vamos a aterrizarlo todo al área de mantenimiento, que es lo que nos compete en el Congreso de esta semana. Entonces, para esto quisiera conversar primero acerca de 3 casos de estudio. Hay muchos casos, pero quiero iniciar mi presentación con 3 casos que para mí han sido emblemáticos, ¿sí? Sobre todo porque están cercanos a nosotros como hispanoamericanos. El primer caso de estudio fue un caso que yo atendí personalmente, estuve involucrado en el Perú, en donde una empresa de software de ingeniería y de diseño 3D ha estado impulsando una solución relativamente sofisticada en Latinoamérica. Se trata de un software bastante avanzado de diseño, simulación, gestión de datos en la nube, con un sistema colaborativo de comunicación cuya interfaz del usuario se asemeja un poco a las redes sociales. También está de alguna forma diseñado como un producto tipo línea de producción, ¿no? En donde primero se conceptualiza el producto, luego se diseña, luego se simula y finalmente se lleva a los planos para terminar
en la fabricación, ¿sí? Solo como si fuera una línea de ensamblaje, como algo fordista. Entonces, esto tuvo éxito realmente en el mundo. Sin embargo, en Latinoamérica y particularmente en Perú, los resultados fueron relativamente modestos, ¿sí? Cuando uno hace una investigación de este caso, y particularmente cuando la investigación es cualitativa, lo que observamos es que en las entrevistas semiestructuradas, que son parte de esta investigación, ninguno de los ingenieros entrevistados mostró realmente un interés, al menos no naturalmente, hacia la innovación. Esto es importante porque el eslogan de la empresa y del producto en realidad hacía mucho énfasis en la innovación como la bandera o como el leitmotiv sobre el cual había que hacer los negocios. Todo el marketing y toda la venta estaba supeditada a este hecho. Pero no era así desde el punto de vista del usuario final, que son los ingenieros, y más bien ellos querían o les motivaba más una solución que fuera un poquito más pragmática, algo que les permitiera diseñar y simular con pocos botones, algo que les permitiera salir de la faena lo más rápido posible, pero para seguir trabajando en otros proyectos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, también en el mismo año, ya estos son otros estudios, una empresa de servicio de mantenimiento predictivo no sabía por qué en las empresas mineras no se populariza esta práctica. O sea, cuando estas consultoras de mantenimiento predictivo o esta consultora en particular iba a las plantas concentradoras mineras, descubrían que el método era más que efectivo, sí le solucionaba desde el punto de vista económico y técnico las posibles fallas, por ejemplo, de molinos de bola o molinos SAC. Sin embargo, no era una práctica que internamente dentro de las plantas concentradoras fuese tan popular. Sí que había uno que otro técnico especializado en el tema, pero aún así, aunque de réditos económicos, no se utilizaba tanto como se podría esperar. Entonces, cuando uno analiza este caso a fondo, o cuando se analizaba, que de hecho también lo analizamos desde el contexto de Fractal por unos días, lo que ocurre es que el mantenimiento predictivo es, por supuesto, una metodología bastante efectiva, pero te permite saber cuándo un activo en sus condiciones de operación, en sus condiciones nominales de operación, está empezando a desviarse, ¿sí? De repente la temperatura comienza a crecer un poco más, de repente la vibración de la máquina comienza a ser un poquito más alta del usual, y esto al mismo tiempo informa y delata de cómo fue realizado el mantenimiento anterior. En el turno anterior puede ser que un compañero le hizo un mantenimiento incorrecto o parcial a la máquina, lo cual significa que hay un problema que no es ni técnico, no hay un problema que sea realmente comercial, sino es un problema de compañerismo, porque casualmente en el mundo minero, justo por el riesgo del trabajo y por el rigor del trabajo, hay o se estrechan fuertes lazos amistosos entre los técnicos. Es bastante común observar que tú me cuidas mientras yo te cuido en la faena minera, es algo de la metodología propia de seguridad industrial, y esto también a veces se puede pervertir un poco o desviar un poco del objetivo cuando tú le cuidas las espaldas al técnico que es tu amigo. Entonces, cuando la tecnología ya se convierte no tanto en una posibilidad de predicción de falla, como es el mantenimiento predictivo, sino en una tecnología que delata el trabajo del otro, ahí tenemos problemas. Fíjense que es un problema contextual, si se quiere, un problema cultural. Y también desde el punto de vista de la minería, en el caso de Colombia, en el año 2019, se llevó a cabo una investigación por parte de la Universidad de Aalborg en Dinamarca. Fue realmente una tesis de tecnoantropología en donde se investigó en Uganda, pero también en Colombia, cómo era posible o si era factible realmente que los mineros de baja escala pudieran utilizar tecnologías libres de mercurio, lo cual era súper benéfico para ellos desde el punto de vista de la salud y también para el ambiente, ¿sí? Desde todo punto de vista racional era preferible utilizar esto. Sin embargo, había que estar con ellos y analizar el problema in situ para darnos cuenta que la asimilación de estas tecnologías, aunque fuese rentable y aunque fuese benéfica para el ambiente
y también para la salud de los mineros relativamente informales, no fue aceptada al final. O sea, la abandonaron, descartaron estas metodologías a los pocos meses porque eran más opresivas que liberadoras. Asimilar esta clase de dispositivos o esta clase de tecnologías libres de mercurio implicaba toda una serie de formalidades y un cambio en el flujo de trabajo que era un poquito más represivo para ellos. Se sentía mucho, no, ni siquiera era un tema de incomodidad, era un tema de que no podían hacer efectivamente su trabajo. Entonces, de nuevo, caemos acá en una circunstancia contextual, cultural, que afecta la asimilación de tecnologías. Fíjense que lo que tenemos en común en los tres casos es que no es el problema estrictamente técnico, no es el problema estrictamente económico o financiero, sino que es un problema cultural. Ahora, desde el punto de vista corporativo, no sabemos muy bien qué hacer con eso. Se impone a veces la tecnología a la fuerza, a veces hay todo un protocolo para mitigar la resistencia al cambio, a veces hay cursos incluso de gestión de cambio, pero no se logra realmente calibrar cómo aterrizamos la cultura a las metodologías, a los procesos, al aspecto comercial de marketing y ventas, pero también a la parte de implementación tecnológica, al seguimiento, a que sigan utilizando la herramienta una vez que se compre y se implemente, etcétera, ¿no? Y lo que ocurre es lo que estamos viendo acá en pantalla, en esta pirámide. Esto lo pude exponer en Chicago en la conferencia EPIC 2023, que justamente EPIC es la Ethnographic Praxis in Industry Conference. Entonces, básicamente todos los investigadores de la industria van a esta conferencia, que es una conferencia anual, y explican y publican también académicamente sus experiencias. Y la del año pasado fue una muy significativa porque se trató acerca de las dificultades o fricciones que enfrentamos los investigadores en el sector industrial cuando intentamos comprender la cultura de estos entornos que son tan herméticos y que son tan aislados también, ¿sí? Entonces, lo que ocurre realmente es que hay tres niveles culturales en las empresas del sector industrial. El primer nivel, y es lo que vemos a flor de piel a nivel superficial, es que todo está supeditado bajo las normativas. Esto es súper frecuente en la parte de mantenimiento o respecto a la dimensión de mantenimiento. Todo está normalizado desde el punto de vista de las normas ISO, o normas API, o normas SAE. Hay un protocolo para trabajar, hay una metodología Lean, hay un Six Sigma. Ahí cada activo tiene su normativa, tenemos que cumplir con los reglamentos estatales o con las leyes para no afectar al medio ambiente con nuestro trabajo. Y esto nos exige, por supuesto, una forma de actuar como ingenieros y como técnicos, pero también una forma de trabajar. Un flujo de trabajo está condicionado por esto. Y cualquiera que ha estado en una planta, como lo hemos estado nosotros, sabemos que incluso para caminar o para transitar en los espacios o áreas de la planta, hay un lineamiento que hay que seguir, ¿sí? Lo cual, por supuesto, se hace en función de la seguridad industrial y para aumentar la confiabilidad de los sistemas y de los activos y todo ello. Pero aún así es algo que nos coacciona de algún modo. Pero por debajo de eso hay un nivel de cultura que es la cultura organizacional de la empresa. Entonces hay empresas que son más volcadas hacia la innovación que otras, hay empresas que son un poquito más informales que otras, pero esa cultura también está ahí y digamos que cuando nos liberamos de todo lo normativo en cuanto a estandarización, ISO y todo ello, aún nos queda esta forma de comportarnos organizacionalmente con los compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con las personas que trabajan con nosotros, con los proveedores y todo ello. Y por debajo de eso hay otra capa cultural, que es la capa de la idiosincrasia, que depende mucho del país en donde estemos y de la sociedad en donde estemos. Aquí estamos hablando de motivantes, valores, coerciones, relaciones de poder y todo ello. Entonces, lo mismo que ocurre cuando nosotros tenemos un comportamiento en nuestras casas y luego nos comportamos de manera diferente en la iglesia y luego nos comportamos de manera diferente en una feria o en un centro comercial o en un bar con los amigos, que no tiene que ver, no es exactamente una contradicción, sino que son diferentes
formas de ser, hay que ver al ser humano como un prisma y tenemos diferentes caras que no se contradicen, sino que nos complementan en diferentes espacios. Eso mismo también ocurre en el sector industrial y poco a poco, para llegar a los verdaderos motivantes de las cosas, tenemos que comenzar a limpiar o comenzar a depurar lo normativo estandarizado internacionalmente, luego lo normativo organizacionalmente y quedarnos con los valores de fondo, quedarnos con la idiosincrasia o con la cultura local, en donde realmente ahí vamos a encontrar las razones del por qué asimilamos o no ciertas tecnologías o por qué queremos innovar más o menos. Es justo ahí el corazón en donde ocurren las cosas. Entonces, todo esto nos lleva a analizar por un momento cómo es la curva de digitalización del mantenimiento. Acá en pantalla estamos viendo un gráfico que tiene tres ejes, ¿sí? En los ejes verticales, en el del lado izquierdo, vemos que a medida que asciende la curva, aumentamos lo concerniente a gestión y control de mantenimiento. También por el lado derecho, el eje de la derecha, pues a medida que aumentamos o ascendemos en la curva, vamos incrementando la sofisticación de la estrategia de mantenimiento. Típicamente empezamos apagando incendios con mantenimiento correctivo, pero poco a poco vamos asimilando más y más una metodología de mantenimiento preventivo que sirve o funge de base para luego llegar al mantenimiento predictivo, ¿sí? Y en el eje de las X, en el eje horizontal, observamos que a medida que avanzamos en este caminito, vamos desde un procedimiento manual hasta uno más digital y automático en los procesos o flujos de trabajo del mantenimiento. Entonces, vamos a analizar un poquito la curva. Típicamente, lo que se observa, particularmente en Latinoamérica, pero yo creo que esto es el común denominador en todos los países, es que la gestión del mantenimiento empieza con plantillas y papeles, porque el mantenimiento, por supuesto, es una disciplina técnica, pero a la vez es una disciplina que requiere una dimensión a nivel de información, a nivel de cómo levantamos la información de los activos, ¿sí? Entonces, claro, para levantar la información de estos activos, lo que necesitamos principalmente es tener algo en donde anotar un repositorio o un cuaderno o una planilla en donde anotemos el estatus de cada uno de los activos o cuál es el trabajo de cada uno de los técnicos o cuáles son las tareas o los trabajos pendientes de hacer, etcétera, ¿no? Esto poco a poco lo vamos sofisticando y pasamos a una digitalización que a veces es una simple digitación, pero o una copia digital de lo que ya se hace en el mundo físico, pero digamos que lo llevamos con hojas de cálculo. Típicamente usamos Excel para esto. Entonces, en un afán de tener las cosas un poquito más ordenadas, comenzamos a usar Excel y comenzamos a utilizar las virtudes de este software con gráficas, a veces en un Excel un poquito más avanzado con macros y todo ello. Y poco, tarde o temprano, a muchos les pasará, a muchos que están viendo esto, en este instante les pasará que el Excel se les queda corto, es una excelente herramienta, pero ya necesitan realmente un software especializado para abordar los casos de gestión de mantenimiento. Y aquí llegan los software CMMS, como los conocemos acá en las Américas, o GEMAO, como se conoce en Europa. Entonces, los software de mantenimiento también tienen sus escalas. Típicamente uno pudiera empezar por un software on-premise, que es un software instalado en la oficina de mantenimiento, en las computadoras, en los servidores, lo cual también representa ciertas limitaciones. Es mucho mejor que el Excel, obviamente, pero nos sigue pareciendo limitado porque depende mucho del hardware y depende también de ciertos compromisos de ciberseguridad. Y finalmente damos el paso a lo que es en verdad o de forma propia o acertado un CMMS, que es ya una plataforma en la nube que se puede integrar y todo eso. Y después de ahí sí que podemos dar unos pasos adicionales integrando el software con periféricos o sensores. Vamos a suponer un sistema SCADA, podemos integrarlo con Google Sheets o con documentos de Google en la nube, podemos integrarlo con SAP, podemos integrarlo con dispositivos IoT, podemos integrarlo con otras soluciones un poquito más sofisticadas, incluso existen herramientas más de inteligencia artificial
que van de la mano con todo ello, y así es que vamos haciendo la curva de asimilación en cuanto a digitalización se refiere del mantenimiento, ¿sí? Pero esto es, digamos, lo que ocurre a grosso modo. Notemos que la curva no es una línea recta perfecta, sino que es cierto que la pendiente general es ascendente, pero a veces están sus trabas, sus obstáculos y sus, digamos, sus valles y picos, ¿sí? No es algo tan lineal. Aún así, a esto habría que analizarlo un poquito más a detalle bajo otra dimensión más, que es la dimensión de la gente. ¿Cómo se comporta el técnico de mantenimiento o quién es realmente el técnico y profesional de mantenimiento en Latinoamérica? Entonces, en una investigación que se hizo en Fractal en el año 2023, hicimos un levantamiento de esta info en nuestra región y la verdad es que en toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, en este caso fue Latinoamérica y Brasil, no incluimos Europa, la gran mayoría de las áreas de mantenimiento está compuesta por empleados que van desde uno o dos hasta 10 empleados, ¿sí? Y luego de 10 empleados baja significativamente la escala o el número de integrantes dentro de nuestro equipo técnico en mantenimiento. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque a medida que tenemos equipos más y más grandes, y esto ocurre con todas las disciplinas o con todas las áreas empresariales, a medida que tenemos más números de personas, existen más subespecializaciones. Entonces, con un área de mantenimiento de 10 o más personas, podemos tener a técnicos especialistas en mecánica, otros especialistas en eléctrica o electrónica, otros en mecatrónica, otros en tuberías, y así vamos subespecializando a los técnicos, o si tenemos otra metodología de trabajo, tenemos técnicos que son inspectores, otros que son especialistas en predictivo, o en todo el levantamiento de inspección con cámaras termográficas y todo lo demás. Otros técnicos son más de llaves y de mecánica pesada. En fin, podemos tener un gradiente de posibilidades que cuando estos técnicos se comunican entre sí y conversan entre sí, están intercambiando información valiosa. Y ese intercambio de información desde variados puntos de vista alimenta muchísimo la innovación. Uno puede encontrar la solución a un problema que tiene otro, ¿sí? Y entre todos pueden incluso coordinar para levantar un requerimiento acerca de cierto software o de cierto tipo de motor o de cierto tipo de repuesto ante el planner o ante el coordinador o ante el encargado de inventarios y almacenamiento o de almacén que justamente haga las compras correctas y les permita a todos trabajar un poco mejor o que sea un poco más barato o que sea una relación calidad-precio un poquito mejor. Pero esto parte del conocimiento variado, multidisciplinar que tiene el área de mantenimiento. Mientras que, mientras más corto sea este equipo de mantenimiento, digamos que una empresa pequeña o una empresa en donde el mantenimiento sea algo realmente muy básico, todo recae en una sola persona o en dos, y ahí realmente la información no es tan grande y las posibilidades de innovar también son bastante reducidas porque al mismo tiempo el presupuesto es bastante corto, ¿sí? Son muchas causas que se van in, enrevesando o entretejiendo entre sí. Entonces, esto es importante, el tamaño del equipo de mantenimiento. Por otro lado, cuando examinamos a fondo cómo es el perfil técnico en estas áreas, típicamente lo que se suele conseguir es una segmentación por cargos. Pero en términos generales, tenemos a técnicos por un lado, supervisores, planners, coordinadores por el otro, y también tenemos a gerentes de mantenimiento. Cada uno tiene su visión del mismo problema o cada uno tiene su parte dentro de este barco que hay que remar, pero es importante porque la innovación se le acerca más a unos que a otros. El técnico, aunque es la persona que siempre está más cercana a la máquina y es el que la conoce mejor, no siempre es tan tecnológico. Esto pudiera parecer contradictorio o contraintuitivo, pero la verdad es que el técnico es más volcado hacia las cosas tangibles que hacia los productos intangibles como lo son los softwares.
Esto está empezando a revertirse realmente, cada vez más vemos a técnicos operativos, pesados, eh, trabajando más con software y siendo más interactivos con las redes sociales, sobre todo los más jóvenes, pero sigue siendo una tendencia generalizada que no sean tan de software o tan de herramientas digitales y sean más volcados hacia sus habilidades manuales, ¿sí? Entonces, está muy orientado hacia el activo y está muy acostumbrado, por lo tanto, a resolver problemas tanto de inspección como de mantenimiento correctivo, ¿sí? Entonces, ese es su enfoque. En el medio tenemos al supervisor que está muy preocupado del performance o desempeño de los técnicos que están trabajando en cada una de las tareas del día y por lo tanto esto ya le exige un nivel de organización un poquito más grande y requiere de software. Típicamente trabaja en Excel, pero está muy orientado hacia los procesos, ¿sí? Entonces, al estar orientado solo sobre los procesos, necesita o ya comienza más bien a perfilarse un interés sobre software que impliquen procesos. Entonces, aquí es donde se concentra un poco un híbrido entre alguien que esté volcada hacia la tecnología, hacia lo digital por un lado, y por otro lado, alguien que no tiene ningún tipo de reparo en acercarse al activo, apoyar a los técnicos, ensuciarse las manos un poco y todo eso. Y por otro lado, en el otro extremo tenemos al gerente, que el gerente, por su naturaleza, está preocupado por aprovechar de la forma más eficiente posible el presupuesto de mantenimiento, lo cual implica una eficiencia a nivel de gestión de personas, una eficiencia a nivel de tecnologías utilizadas y un seguimiento muy pormenorizado de todo ello. También está, por lo mismo, abierto a nuevas tendencias del mercado, está pendiente del mantenimiento predictivo, del IoT, de la inteligencia artificial, y son los que suelen asistir con mucha más frecuencia a congresos, leen revistas y todo eso, ¿sí? Ahora, hay un detalle o hay un perfeccionamiento de estas observaciones, que es lo que consigue justamente un análisis cualitativo de estos perfiles. Entre el técnico y el supervisor, o también quizás paralelo al supervisor, tenemos un perfil que hemos denominado implementador, porque son personas que se consideran a sí mismas implementadores. Entonces, cuando el planner o el supervisor o un técnico veterano tiene una vocación tecnológica un poquito más marcada, ya conoce algunas soluciones en el mercado que pueden ser benéficas para la empresa. Lo que ocurre con esta persona es que a veces no es escuchada. Es una persona que sabe que tal o cual software puede ser bastante bueno para la empresa, pero lo que no sabe es cómo implementarlo. Y a esta clase de perfiles hay que apoyarlos, no solamente escuchándolos, sino también mostrándoles el paso a paso de cómo se implementa tal o cual tecnología, ¿sí? Es una persona que asiste a webinars, es una persona que consume ciertos materiales y queda, por un lado, por parte de las empresas, pero también por parte de los proveedores, enseñarle cómo se usa o cómo sería el paso a paso desde el día número uno hasta el día final de cómo implementar tal o cual tecnología. Podemos suponer un software de mantenimiento. Todos podemos de alguna forma intuir que los softwares de mantenimiento son benéficos por un montón de razones, pero no sabemos exactamente cómo empezar a implementarlos. Entonces, justamente en ese porqué es que debemos abordarlo y comenzar a trazar una estrategia de mitigación de resistencia al cambio, de cómo involucramos a todas las personas, de cómo hacemos que la gerencia nos escuche y todo ello, ¿sí? Entonces, el problema no está en la tecnología que nos falta, sino en cómo venderla internamente y en cómo explicar el paso a paso. Hay que agarrarlo de la mano como si fuera un niño pequeño y llevarlo paso a paso en la implementación hipotética de esta clase de soluciones. Y también el gerente, hemos observado que tiene dos vertientes, ¿sí? Está el gerente que viene de un camino técnico, el gerente que proviene de una escuela que le ha dado la propia praxis, en donde quizás en algún momento fue técnico, después fue un supervisor o un planner, y luego con su esfuerzo y su mérito llegó a ser
gerente de un área de mantenimiento, ¿sí? Está el gerente que es un poco más administrativo, que esto suele ocurrir con un poquito más de frecuencia en empresas grandes, que bueno, sí, quizás empezó siendo un planner, un coordinador, un supervisor y se hizo gerente. Y este gerente, este perfil específico, podemos llamarlo automatizador, porque como tiene nociones de administración de negocio, como tiene nociones de innovación y tecnología, es el que suele ser un poquito más impulsador o promotor de nuevos avances o de la innovación en la empresa. No es que el primero no lo sea, pero el que empieza siendo técnico siempre tiene un poquito de corazón técnico en toda su carrera, mientras que el que no es tan técnico puede tener aprecio por el activo, por lo tangible, por la parte operativa de reparar o de devolver las condiciones nominales de operación de los mismos, pero a la vez tiene la posibilidad o la mente un poquito más abierta con la digitalización de los procesos. Entonces, esto es importante que lo identifiquen dentro de sus organizaciones porque esta sutileza en los perfiles puede tomar puntos de inflexión o puede ser determinante al momento de implementar tecnologías. Entonces, luego en el año 2024, en este año, sobre todo en los 3 primeros meses, hicimos una nueva investigación desde Fractal, en donde fue una investigación mixta, tanto cuantitativa como cualitativa, también en Latinoamérica toda, incluyendo España, y esto nos permitió conocer al menos el trabajo interno de 64 empresas que son parte de la base de clientes de Fractal. Entonces, aquí, esto fue un estudio bastante robusto. Pueden conversar con el equipo de marketing de Fractal para que se los facilite, en donde podemos hallar muchas cosas interesantes. Una de las cosas interesantes que pudimos encontrar es quién impulsa realmente la transformación digital en el mantenimiento. Entonces, tenemos a muchos actores, pero el actor principal, el que lo impulsa, es el gerente del mantenimiento. No es el dueño de la empresa, no es el gerente general, no es el gerente de operaciones. Fíjense que ocurre con cierta frecuencia que operaciones y mantenimiento tienen ciertas tensiones porque operaciones considera que el mantenimiento es un área de apoyo, mientras que el mantenimiento, por supuesto, valora mucho su trabajo y opina que sin mantenimiento no podrían haber operaciones. Entonces, a veces las tareas entre un equipo y el otro no se reparten bien o no hay suficiente comunicación. Por lo tanto, algunos podrían pensar que es la gerencia de operaciones la que debe promover todo el tema de transformación digital, pero realmente quien termina promoviéndolo más, por lo menos para el área de mantenimiento, es justamente el gerente de mantenimiento, pero de manera muy significativa. Ya en segundo lugar, son las gerencias o liderazgos medios entre operaciones y mantenimiento. Los técnicos son también bastante promotores de esto. De hecho, una de las quejas típicas es que los técnicos no se sienten escuchados. Así que aquí, hablando por ellos, por favor, si usted es un gerente, escuche a los técnicos que son los que están constantemente trabajando en la máquina y son los que de alguna forma pueden sugerir cosas muy interesantes y ya todo lo demás tiene una participación cada vez menos significativa, ¿sí? Entonces, es el gerente de mantenimiento que impulsa estos cambios, es el que aprueba la compra de ciertas metodologías o de ciertos servicios y productos, y él es el determinante en todo esto. Al mismo tiempo, cuando preguntamos los obstáculos para implementar nuevas tecnologías, la resistencia al cambio en general es la razón más importante de todas. Sin embargo, es una razón que suele ser más o menos efímera o, visto de otro modo, es una razón que está compuesta por otros factores. Cuando uno intenta desentrañar la resistencia al cambio, y esto de hecho es un pecado que cometen, o digamos, sí, puede ser una falla que cometen muchos académicos, es que casi siempre suelen concluir que la resistencia al cambio es un producto no deseado o indeseado, que viene de la falta de información, que viene porque, bueno, los integrantes y los participantes de los equipos no están suficientemente informados acerca
de los beneficios de lo que se quiere implementar y todo ello. Y sí que, por supuesto, esto es una variable que se considera importante, pero de nuevo, si recordamos la gráfica de la pirámide del principio, eso se queda a duras penas en el nivel medio, se queda en la cultura organizacional de la empresa. No considera los factores culturales y no considera la idiosincrasia. Entonces puede ser que en ciertos países o en ciertas sociedades no exista realmente una razón legítima para cambiar o una razón para una avidez de novedad o una razón para estar constantemente al pie de las tendencias. A veces no es necesario. Y esta resistencia al cambio tiene razones que son muy válidas y otras que no son tan válidas. Es cuestión de matizar cuáles son las convenientes y hasta dónde realmente podemos llegar. Quizá no hace falta asimilar la industria 5.0 con robots que sustituyan a los trabajadores de mantenimiento o con inteligencia artificial. Quizás no hace falta eso. Quizás en nuestro contexto en particular no es suficiente con aumentar el porcentaje de mantenimiento preventivo o simplemente tomar en cuenta el mantenimiento predictivo para algunos activos que sean muy críticos. Entonces, si comenzamos a analizar los otros factores que no son la resistencia al cambio en general, tenemos la falta de presupuesto, tenemos la falta de información sobre nuevas tecnologías, por supuesto, tenemos, esto es un caso muy típico que vemos desde el punto de vista del ecosistema de proveedores. Las tecnologías se compran, pero no se implementan, no se usan realmente, se quedan frías y es un gasto innecesario simplemente porque no hay detrás un proceso de implementación o de proceso paso a paso para llevarlas a continuidad y para llevarlas a término hasta que la gente las use. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando justamente del perfil del implementador, que sabe que la tecnología es buena, quizás la quiere, la compra, pero como no sabe cómo implementarla, se queda fría dentro de los tantos productos o servicios que ha comprado la empresa. Por supuesto, es una forma ineficiente de manejar o de gestionar las finanzas en la empresa. Y así otros factores más, ¿sí? Entonces, esto deben considerarlo. Y cuando por fin hablamos acerca de los factores tecnoculturales, podemos hablar esto, entre comillas, de madurez tecnológica. Es decir, cómo una empresa del sector industrial latinoamericano tiene una serie de elementos técnicos y una serie de background culturales también, porque son varias las culturas que están dentro de un mismo país, que pueden influir en la asimilación o en el rechazo de ciertas tecnologías. Entonces, esto realmente opera, o la forma a través de la cual analizamos esto, se parece mucho a cómo hacemos una matriz de criticidad o cómo la convertimos ciertas categorías cualitativas en una ponderación numérica o cuantitativa, ¿sí? Entonces, así como hacemos una matriz, por ejemplo, en una metodología de mantenimiento basado en condición, así como armamos una matriz de los factores que son más críticos y le damos una ponderación en cierta escala, desde lo más crítico a lo menos crítico, así en esta matriz de madurez tecnológica podemos hablar de gestión de hardware e infraestructura, cultura de software y licenciamiento, dimensión de datos, gestión de proyectos y flujos de trabajo, cultura de colaboración, flexibilidad con proveedores y stakeholders, y cultura de ingeniería e innovación. Entonces, aquí rápidamente, gestión de hardware, infraestructura y IT es simplemente qué tan buena es la infraestructura a nivel telemático o informático de nuestra empresa para asimilar ciertas tecnologías, ¿sí? Entonces, tenemos internet, tenemos posibilidad de conectar los dispositivos vía Bluetooth, tenemos servidores, se puede trabajar en la nube. Entonces, a esto le vamos a dar un rango del 1 al 5. Entonces, si contamos con todo ello, en el caso ideal, le ponemos un 5. Si tenemos más bien fallas o estamos muy alejados del ideal, lo pondremos con un 1. Y así con cada una de las dimensiones. La segunda dimensión, la cultura de software y licenciamiento, nos hace énfasis en saber cómo nosotros gestionamos no el hardware, sino el software dentro de nuestra empresa.
tenemos muchos software que no están vinculados entre sí, o por el contrario, tenemos software que están integrados, por ejemplo, a SAP, o que se integran entre sí. Nuestros software son piratas o son software que han sido comprados bajo licenciamiento original. ¿Cómo es nuestro departamento de IT desde el punto de vista de la administración de estos software? Hay posibilidades de que nos suspendan la licencia porque no se le pagó al proveedor. Hay posibilidades de que el software tenga una herramienta centralizada, o al menos un área centralizada para gestionar cada uno de los soportes técnicos. De nuevo, todo esto lo ponderamos en una escala que va del 1 al 5. Gestión de datos, gestión de proyectos y flujos de trabajo. Bueno, como lo hemos mencionado hace algunos minutos, el trabajo de mantenimiento es a la vez un trabajo de levantar información. Tiene una dimensión de interoperabilidad. ¿Sí? Levantamos datos que luego se transforman en información. Y a veces esta información debe gestionarse digitalmente a través de software, o por lo menos debe fluir sin ningún tipo de delay o de vacío. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la organización de almacén en cuanto a descripción de los artículos? Podemos garantizar, por ejemplo, que todos los artículos tienen una descripción estandarizada. Cometemos errores cuando hacemos compras, desde el punto de vista de que compramos dos ítems que aparentemente eran distintos. Por ejemplo, un paquete o una caja de llaves Allen y una caja de llaves hexagonales, y en el fondo son lo mismo, pero hacemos dos compras, haciendo ineficiente el proceso de compras. Eso ocurre porque tenemos fallos en la información. Entonces, nuestra información está bien escrita, tenemos todo estandarizado a nivel de taxonomías, hemos hecho un levantamiento de todos los activos y los hemos clasificado en sistemas, en equipos, en componentes. Hemos hecho un trabajo de levantamiento en cualquier plataforma, sea un CMS o en Excel. Entonces, y la comunicación entre los equipos, la comunicación entre los integrantes del mismo equipo es efectiva. Todo esto repercute a nivel de gestión de datos, gestión de proyectos y flujos de trabajo, y también debe ponderarse del 1 al 5. Cultura de colaboración, flexibilidad con proveedores y stakeholders. Bueno, aquí hay que evaluar cómo es el trato que tenemos con nuestros proveedores. Cuando los proveedores nos visitan a la planta o a la empresa, ¿cómo los tratamos? ¿Los dejamos esperando un tiempo afuera? Nuestra relación de poder con ellos es jerárquica, es decir, intentamos que ellos sepan que nosotros somos los que mandamos porque tenemos el presupuesto y de nosotros emana la orden de compra o no, o más bien nos vemos como socios, como partners, que ellos nos dan algo y nosotros les damos algo a cambio, porque fíjense que mientras más jerárquica sea nuestra relación con los proveedores, menos innovadora es una empresa. Tomen en cuenta eso. Y finalmente, una cultura de ingeniería e innovación que evoca de manera directa nuestra cultura, nuestra idiosincrasia como sociedad. Y aquí quiero hacer una breve referencia de la investigadora, de la antropóloga Erin Meyer, que ella publicó un libro muy famoso, mundialmente conocido, que se llama Culture Map, o Mapa de Culturas, pero también ella tiene una página web en donde hace unos análisis muy interesantes entre las diferentes culturas del mundo, ¿no? Sobre todo volcado esto desde el punto de vista empresarial. Entonces, claro, en una de estas publicaciones, ella compara 4 países, dos que tienden a ser occidentales o que pertenecen al eje occidental del mundo, y dos que pertenecen al eje oriental o asiático del mundo, y los compara en varias categorías, en categorías de comunicación, evaluación, persuasión, liderazgo, toma de decisiones, confianza. Entonces, fíjense una cosa, mientras más jerárquica sea una sociedad, o sea, mientras haya más respeto a la autoridad, que es lo que ocurre en los países asiáticos, más difícil es innovar. Uno podría pensar rápidamente en Japón, o uno podría pensar rápidamente en China, y realmente son países innovadores, pero realmente son países innovadores desde el punto de vista de la conceptualización de un producto y creación original y salida al mercado,
o es que se fueron occidentalizando y poco a poco fueron, a través de su ética de trabajo, fueron sacando estos productos al mercado? Esa es una pregunta interesante, sobre todo para el caso de China. Japón es un país asiático más o menos occidentalizado en esta época, pero China sigue siendo bastante conservadora en sus tradiciones, a pesar de que son líderes incluso en la exportación de máquinas y herramientas y en un montón de tecnologías, pero realmente en ellos opera una estructura bastante jerárquica. Tanto es así que fíjense que en la gráfica vemos que a nivel de toma de decisiones, si quien quiere proponer una idea nueva o un servicio nuevo o un producto nuevo, debe hacerlo, debe pasar primero por su jefe y luego por el jefe superior y luego hasta llegar a la cadena de mando. Si quieren, por ejemplo, impulsar una deliberación o una conversación para debatir ideas y para dar diferentes puntos de vista sobre un producto, eso se hace con muchísimo respeto y se evita sobre todo la confrontación, ¿sí? Lo cual es positivo, pero a veces eso cohíbe o coacciona la libre expresión de las ideas. No es así, por ejemplo, con los países más occidentalizados. En el caso de Alemania, en el caso de Francia, son mucho más directos al momento de decir las cosas, se privilegia la conversación horizontal, todo el mundo puede opinar, digamos, independientemente de que seas el jefe o un cargo medio o una gerencia media o que seas simplemente una persona que está empezando en la empresa, y esto promueve más la innovación realmente. Entonces, es cuestión de sopesarnos bajo estos dos esquemas o estas dos formas de pensamiento. Se puede innovar de más maneras, pero mientras más burocráticos seamos, mientras más verticales, mientras más respetuosos de la autoridad, mientras menos fomentemos la comunicación, menos innovadores vamos a ser, ¿sí? Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Nosotros estamos en las Américas, estamos en el continente americano, y desde México hasta Chile podríamos interpretar a todo este bloque continental, podemos interpretarlo como una frontera entre lo occidental y lo asiático. Entonces vamos a tener cosas en común entre ambos frentes. Y de hecho, no nos va a extrañar observar que los países que tienen una salida oceánica hacia el Pacífico, a veces en algunas costumbres y en algunas formas de trabajar, se parecen mucho a los países del Asia-Pacífico. Solo que esto requiere una exposición un poquito más amplia, pero van a observar cómo a veces es indiferenciable la práctica técnica en Indonesia, en Malasia, en Vietnam, incluso la gastronomía, incluso la música, con relación a ciertas regiones como México o como Perú o como el sur de Colombia, cosas así por el estilo. Mientras que los países que tienen salida al Atlántico suelen ser más occidentalizados, más americanizados, perdón, pero también con un cierto vuelco hacia el europeo. Por supuesto que todo es un híbrido, todo es un balance, pero es cuestión de que nos analicemos internamente dentro del contexto de nuestra cultura organizacional. Algo que sí es muy importante, independientemente de la región, independientemente del país, es que toda asimilación tecnológica, toda tecnología que intentemos impulsar es subutilizada o resignificada. ¿Qué significa esto? Que cuando compramos, por ejemplo, un software de mantenimiento, es muy improbable que lo utilicemos al 100%. Que cuando compremos SAP, que cuando compremos una herramienta de comunicación, que cuando compremos un equipo sofisticado, si bien es cierto que nos proporciona beneficios económicos y técnicos, es muy seguro, es muy probable que lo subutilicemos, ¿sí? ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que esto es un principio básico como seres humanos. Tomamos de las tecnologías justo lo que necesitamos. Podemos aquí debatir largamente cuáles son los múltiples usos, por ejemplo, de la Coca-Cola en el mundo. Según la antropóloga Anne Jordan, en su libro Business Anthropology, la Coca-Cola, por supuesto, es una bebida gaseosa que es conocida en todo el mundo, pero en México a veces puede ser un sustituto del agua en ciertos lugares. En Rusia puede ser utilizada como
una suerte de medicina para disminuir las arrugas, y en casos sorprendentes como incluso Haití, en donde en algunos nichos, en algunas comunidades se cree que eso devuelve a la vida a la gente, que no estoy inventando, esto aparece literalmente en el libro, y también en Barbados se le utiliza como catalizador para convertir supuestamente el cobre en plata. Entonces, por supuesto, para la empresa Coca-Cola, ellos no sospechan que esta bebida tiene esa clase de resignificaciones o recontextualizaciones, ¿sí? Que depende de cada sociedad, y cada sociedad interpreta la tecnología a su forma y toma de ella lo que le sirva realmente. Entonces, desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista latinoamericano, desde el punto de vista del sector industrial, no se sientan mal si al momento de comprar un software no se utiliza al 100%. Nunca lo vamos a utilizar al 100%. Nunca vamos a digitalizar las cosas al 100%, simplemente porque no las necesitamos así. Sí, esto es muy importante que lo tomen en cuenta. No significa por ello que vamos a eh, aprovechar lo menos posible las cosas. Simplemente darnos cuenta que, por ejemplo, cuando queremos usar Excel, no lo usamos tampoco al 100%. Y siendo Excel una herramienta tan valiosa, pero es que nuestro objetivo final no es ser expertos en Excel, así como tampoco es ser expertos en software de mantenimiento. Nuestro objetivo final consiste en ser expertos en la área o en el cargo o en la tarea que nos compete, ¿sí? Por eso es que tomamos de cada cosa justamente lo que necesitamos. También una pregunta interesante fue saber cómo era el estatus de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo en las áreas de mantenimiento en estas empresas latinoamericanas. Y la verdad es que el promedio regional, transversal a todos los sectores, sector industrial, sector transporte, energía, servicios, es que el 42, vamos a llamarlo el 43% del mantenimiento se hace de manera correctiva, un 45-46% se hace de manera preventiva y un 11% se hace de manera predictiva, ¿sí? Esto lo muestro con fines de que puedan autoevaluarse y ver realmente cómo están en sus empresas. Aunque algunas intenten lo más que se pueda en tratar de llevar el mantenimiento preventivo y predictivo al máximo, la verdad es que en nuestra región lo natural, lo usual es que se manejen estos porcentajes. Por supuesto que esto depende de cada sector, de cada industria, pero en general, más o menos en la industria de mantenimiento es así. Y fíjense que ya cuando estamos hablando de la simulación de un CMMS o de un GEMAO, cuando nos concentramos en lo que realmente es lo más usado dentro de estos softwares, es justamente la parte de hacer un levantamiento taxonómico de los activos en primer lugar, y en segundo lugar, en tener un ordenamiento o control de las órdenes de trabajo. Ahora, la orden de trabajo es un documento muy interesante porque se supone que es un documento en donde tú le envías al técnico las tareas que debe hacer para un activo o una serie de activos en específico, ¿sí? O simplemente la tarea de inspección que debe hacer o la tarea de mantenimiento en general que debe realizar. Y este documento exigiría que fuese más o menos detallado, justamente para fines de control y para fines de seguimiento, tanto al momento de emitirlo como al momento de recibirlo. Cuando el técnico ha hecho su trabajo, debería darte un informe más o menos pormenorizado de lo realizado. Entonces, aquí sí que hay unas diferencias culturales que vale la pena observar y se pueden cuantificar desde el punto de vista de la relación que hay entre activos y tareas. Fíjense que si emitimos una orden de trabajo para realizar el trabajo de mantención de un activo, vamos a suponer un motor eléctrico, vamos a suponer un ducto de ventilación o una máquina de moldeo de productos plásticos, cualquier cosa. Esa máquina debería pasar por un proceso de tareas o por varias tareas para que el trabajo sea efectivo. Entonces, si uno hace la relación o la división del número de activos entre tareas, si tenemos, por ejemplo, 10 activos en la empresa y tenemos 100 tareas, entonces ahí vamos a tener un ratio
o un número que nos puede decir qué tan formales somos al momento de realizar esta clase de trabajos. Vamos a suponer un caso muy simple. Tengo un solo activo en la empresa. Tengo un motor eléctrico y a ese activo hay que hacerle un trabajo de mantención. Y ese trabajo de mantención consiste en 5 tareas, ¿sí? Entonces, vamos a suponer 1 entre 5 es ya 0,2. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que mientras más nos acerquemos a la unidad, entonces el mantenimiento suele ser un poquito más informal y estamos tendiendo más hacia el mantenimiento reactivo o correctivo. Si tengo un solo activo y le asigno una sola tarea, muy posiblemente la descripción de esa tarea sea hacerle mantenimiento al activo X, hacerle mantenimiento al motor eléctrico, más nada, sin mucha descripción. Entonces es una manera rápida de emitir órdenes de compra, órdenes de trabajo, perdón, es una manera rápida de salir del asunto, pero no estamos siendo realmente rigurosos con el manejo de la gestión de información en ese instante. Mientras que si nos acercamos más al cero, o sea, mientras más tareas tengamos, más pequeño va a ser el valor final, entonces más bien tendemos al opuesto. Hay un riesgo no solo de sobreformalidad o de burocracia en nuestra gestión de mantenimiento, sino un riesgo de sobremantenimiento con todos los costos asociados. Puede ser que haya un sinfín o un número bastante amplio de tareas para un solo activo que sea realmente innecesario. Y esto nos puede indicar, dicho sea de paso, la necesidad de implementar un mantenimiento predictivo en vez de uno preventivo, o en vez de hacer tantas tareas, porque no esperamos que el activo nos avise cuando empieza a desviarse de sus condiciones nominales de operación. Entonces, aquí tenemos justamente una escala que varía de región en región. Entonces, fíjense, cercano a 1 o superior, mantenimiento reactivo o correctivo. Inferior a 0,2 o cercano a 0, sobre mantenimiento. ¿Cómo estamos en la región? En el cono sur, que es básicamente Chile, Uruguay y Argentina, eh, y también Perú, y Ecuador, y Paraguay y Bolivia, tenemos un 0,3, luego Brasil tiene un 0,25, la parte de Centroamérica y Andes, esto en términos muy generales porque no pudimos recabar datos de todos los países, pero sí en términos generales, por bloques regionales, tenemos que Centroamérica y Andes tiene 0,23 y México tiene 0,4. Entonces, aquí es cuando yo digo que hay que analizar los datos, pero al mismo tiempo complementarlos con datos cualitativos. Los números nos dicen la mitad de la historia, sobre todo porque en España, como pueden ver en pantalla, el índice es de 1,12. Entonces, recordemos que mientras cercano a 1, el mantenimiento es reactivo o correctivo. ¿Significa esto que España es mucho más informal en términos de mantenimiento que Latinoamérica? La verdad es que cuando uno analiza esto desde el punto de vista cualitativo, nos damos cuenta de algo, y es que la gestión del mantenimiento en España es ligeramente diferente a la de nosotros. En Latinoamérica se estila que las empresas tengan un área de mantenimiento dentro de la empresa. Entonces, tenemos un área asignada ahí, tenemos técnicos ahí, tenemos, así sea una pequeña área, pero tenemos el estilo de mantenimiento puede ser híbrido entre tener mantenimiento in situ y subcontratarlo para casos más especiales por parte de proveedores o empresas de servicios. Pero en España, sobre todas las cosas, se hace este segundo enfoque. Sobre todas las cosas, lo que vemos es que las empresas subcontratan a empresas de servicios de mantenimiento, quedándose apenas con una sola persona o con dos dentro de cada área. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace a nivel de gestión y a nivel de orden de trabajo? Bueno, que estas personas emiten una orden de trabajo a las empresas de servicio que simplemente ven para mi empresa para que le hagas el mantenimiento usual a los activos que tengo por acá. Es simplemente una notificación, es como un micromemo. La orden de trabajo se tergiversa un poco y no es una orden de trabajo realmente, es una notificación, es como enviar un correo electrónico, pero bajo el formato de un documento formal que es la orden de trabajo. Eso es lo que ocurre en España y en Europa, ¿sí? Entonces, por eso es que este índice, este indicador es de 1,12.
Cuando nos quedamos en Latinoamérica, observamos que sí, en efecto, las cosas se parecen un poco más a lo que tenemos en nuestra intuición. Brasil es un país que está entre la formalidad anglosajona, la formalidad americana de Estados Unidos y la informalidad del resto de los países. Y también observamos a nivel cualitativo, eso sí, que ya la parte de Centroamérica y Andes no es que sean demasiado formales tampoco, sino que también suelen ser bastante burocráticos. Y esa burocracia va de la mano con ciertas estructuras jerárquicas en la empresa, ¿sí? Entonces, para hacerle mantenimiento a toda la cual cosa, a veces hay que pedir muchos permisos, a veces hay que ser muy protocolares y eso justamente se va pareciendo mucho más al sobremantenimiento y a los costos asociados que hemos conversado anteriormente. Finalmente, para cerrar, ¿cómo impulsamos la innovación en las empresas? Ojo, si es que hace falta realmente impulsarla. Yo siempre voy a ser defensor de que cada empresa y de que cada país tiene que asimilar la tecnología que realmente necesita, ¿sí? Entonces, cuando realmente hace falta, o si queremos llegar a cierto nivel sin cubrir todo el nivel de las tendencias actuales, entonces aquí hay unos cinco, no voy a llamar cinco pasos, pero sí cinco puntos importantes que bien valen la pena tomar en cuenta. El primero, que yo creo que es un atavismo de nuestra región y que merece toda nuestra atención, es que el error es parte del proceso, ¿sí? Si queremos innovar, es muy necesario que permitamos el error. Por supuesto, tiene que ser un error controlado dentro del punto de vista de la seguridad industrial, dentro del punto de vista de las operaciones en la empresa, dentro del punto de vista del presupuesto, pero equivocarse tiene que ser válido. Si intentas imponer, o más que imponer, si intentas implementar una tecnología y la tecnología no funciona como lo deseado, bueno, está bien, no se implementa, pasemos la página y sigamos intentando con otras cosas. Pero si somos más bien castigadores, si coaccionamos a la persona que intenta innovar o que es disruptiva y la castigamos cuando se equivoca, cuando lo más natural es que se equivoque, entonces definitivamente nunca vamos a innovar. En segundo lugar, contratar equipos multidisciplinarios es muy bueno para el intercambio de información de diferentes puntos de vista, lo cual, como ya hemos explicado antes, ayuda muchísimo a tener bastantes referencias acerca de innovación, ¿sí? Esto de que muchos especialistas, pero de diferentes especialidades, estén conversando entre sí, permite que nos enteremos de cosas que de otra manera no podríamos saber y que cada uno dé su enfoque desde su especialidad acerca de cómo llevar la implementación de nuevas tecnologías. Promover la discusión colaborativa. Aquí hay que ser lo más democráticos posible, ¿sí? Nuestro modelo principalmente es occidental y deberíamos permitir que los técnicos se expresen. Vamos a escucharlos, vamos a prestar atención acerca de lo que tienen que decir y tomemos nota de ello, vamos a tomarlo en serio. De manera que las críticas, pero solo, por supuesto, todo esto dentro del marco del respeto, las críticas, las sugerencias, los consejos sean siempre una forma enriquecedora de poder entender el problema que en conjunto queremos solucionar. Hay que recompensar la disrupción también. O sea, no solamente se trata de no castigar el error, sino que cuando alguien quiere hacer algo nuevo y lo hace bien, o cuando propone una excelente idea, hay que recompensarlo. Yo mismo, pues, en Fractal podría contar que como cultura organizacional ellos tienen una metodología de premiar con tres posiciones, con tres premios a los empleados más disruptivos de la empresa. Entonces hay toda una suerte de concurso y de participación para ver quién propone mejoras para la empresa y eso se premia en metálico. Yo realmente recomiendo mucho esta práctica. Sí se consiguen ideas muy interesantes y además que consigues un efecto secundario que es que haya compromiso con la empresa. Cuando alguien es escuchado acerca de una idea o de una propuesta y esa propuesta finalmente es aceptada, entonces tú vas a ser el primer promotor de que eso funcione y te vas a pegar mucho más a la empresa. Es una forma de ser bastante fieles con la visión y misión de la organización, ¿sí? Y algo muy importante también es avanzar gradualmente. Tenemos que implementar las cosas, pero paso a paso, ¿sí? No sirve
que lleguemos con un software nuevo o con una metodología nueva de buenas a primeras, porque realmente la gente no lo va a aceptar. Nuestra naturaleza es estar dentro de cierta burbuja o de cierta esfera de inercia o inercial, de manera que nos quedemos en cierta forma de confort, pero si poco a poco nos van llevando de la mano y se nos explican hacia dónde debemos ir y si se van implementando las cosas poco a poco de forma tal que nos parezca natural la asimilación de la próxima innovación o tecnología, entonces sí que las cosas van a funcionar. Por ejemplo, si ustedes quieren implementar un software de mantenimiento en sus empresas o si quieren apostar a una integración, lo más natural y lo más gradual es que traten de imitar ese proceso sin el software todavía. Tratan de convertirlo en algo de facto, tratan de convertirlo en un proceso en papel y lápiz. Traten de comenzar a intercambiar la información, los campos de información que luego van a estar en ese software. Tratan de comunicar a las personas que luego van a estar comunicadas o conectadas entre sí una vez que llegue la nueva tecnología. Y poco a poco ellas mismas se van a dar cuenta de que, oye, necesitamos automatizar este proceso. ¿Qué tal si compramos un software? ¿Qué tal si adquirimos tal o cual tecnología? Entonces, esa es la manera gradual de hacerlo. Eh, bueno, desde el punto de vista de Fractal, que es la empresa que yo conozco a nivel de Don software de Salvador, mantenimiento, ¿sí? las disculpas. Nada más es que ya estamos atrasados en la agenda unos 15 minutitos. Si nos puede ya ir con conclusiones, le agradecemos. Evidentemente Por no vamos a supuesto. poder extender tema, espacio de consultas. Entonces, agradecemos más bien puede ir cerrando ya su presentación. Muy amable. Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias más bien por avisarme. Simplemente ya estaba cerrando la adopción gradual desde el punto de vista de la adquisición de un software CMMS. Yo sugiero que siga estos pasos. Primero, elegir el software de mantenimiento correcto. Luego, utilizar el software en versión demo para luego implementarlo de manera formal. Y después es que vamos viendo cómo lo discutimos al principio con la curva de digitalización, observar cómo funcionan las integraciones, los periféricos, cómo podemos aumentarlo y llegar finalmente a la parte de mantenimiento predictivo en inteligencia artificial, si es que fuese necesaria para nuestra organización. Cerrando ya el tema, yo les recomiendo mucho este par de charlas que sirven para complementar lo expuesto el día de hoy. Una que se llama Transformación Digital en las áreas de mantenimiento, y otra que se llama Cómo elegir un software de mantenimiento, ¿sí? Este lo pueden encontrar en YouTube, en donde expandimos este tópico mucho más. Y también una charla que hicimos hace un mes en ASIMA acerca de cómo llegar al fondo de las organizaciones o de nuestros equipos, que tiene que ver con investigación e inteligencia de negocios en el sector industrial, ¿sí? Entonces, les recomiendo básicamente estas tres charlas y con eso cerramos la discusión de hoy. Muchas gracias por la paciencia y bueno, podemos proceder a las preguntas si es que hay alguna. Fuerte el aplauso. Don Salvador, agradecerle en nombre de ASIMA también su participación en este primer día de Congreso. Estamos conscientes que a veces el tiempo no alcanza cuando se trata de capacitación y conocimiento. Esperamos que efectivamente usted siempre nos siga colaborando con mucha más información y definitivamente agradecidos con su colaboración en ese Congreso, ese primer día de Congreso. Le extendemos un saludo allá a la distancia. Mil gracias. Muchísimas Nuevamente, gracias. aplausos para usted. Fuerte el Muchas aplauso. gracias. Buenas tardes.